Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional y France 24 en español. México es el país sin situación de guerra más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo. Desde el inicio del año 2000 y hasta agosto pasado han sido asesinados 128 periodistas. Esto es un periodista cada 5 semanas, una hecatombe político y social. Para hablar de esta situación de crisis, de lo que hace o deja de hacer el gobierno mexicano para proteger a sus periodistas, recibimos aquí en esta Escala en París a Mago Torres, ganadora del Premio de Periodismo Bridge Valdés y Derechos Humanos 2019. Mago, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias por la invitación. El premio que usted ha recibido con otros periodistas hace referencia a dos periodistas asesinados en 2017, Miroslava Bridge y Javier Valdés. Háblenos del origen de este premio. Bueno, este premio organizado por distintos, es resultado de la alianza de un par de instituciones dentro de las Naciones Unidas, la Embajada de Francia, la Embajada de Suiza, Reporteros Sin Fronteras. Y para nosotros como equipo, como colectivo, es un honor recibir este premio de periodismo y derechos humanos, sobre todo por los nombres que tiene, ¿no? Que hace honor al trabajo de Miroslava Bridge y Javier Valdés. Y cuando Miroslava fue asesinada, Javier dijo que el silencio era complicidad y que había que... ¿Cuál es la mejor manera de honrar el trabajo de los colegas que han perdido la vida haciendo periodismo? Yo creo que es continuar haciendo periodismo. Y esa es una cuestión esencial de lo que significa para nosotros recibir este premio. Hay algo que llama la atención, tanto en el caso de Miroslava como en el caso de Javier. Eran periodistas que habían recibido premios internacionales. Fue un mensaje de sus asesinos para acallar la voz de los periodistas en México. Sí, definitivamente la pérdida de voces tan fuertes, fuertes de escucharse fuerte, pero también de la fortaleza que ellos tenían para hacer el trabajo que realizaban en sus estados, en Sinaloa y en Chihuahua. Definitivamente son estos esfuerzos para generar silencio, pero yo creo que hay otra parte detrás de esto, que está relacionado con la investigación de los asesinatos contra periodistas, que es que uno es... Hay dos denominadores comunes en la investigación a periodistas, que es la corrupción y la impunidad. Y la impunidad, el mensaje que manda es que puedes hacer lo que quieras, no hay consecuencias. Y esto no solo toca a los periodistas. El premio del que usted ha sido una de las galardonadas, precisamente, es un premio que lleva por título México, el país de las 2000 fosas. Es un trabajo de investigación que les llevó 2 años. ¿Qué es lo que han buscado? ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Sí, el país de las 2000 fosas es una investigación que nace a partir de hay combinaciones, ¿no? Es que el trabajo de campo de periodistas, colegas que son parte del colectivo, del equipo, que han cubierto de manera muy cercana el proceso de las familias buscando a los desaparecidos, el proceso de búsqueda, de exigir justicia y derecho a la verdad. Esto llevó a hacernos algunas preguntas cuando empezamos a registrar los hallazgos de fosas clandestinas en México, y la acumulación, ¿no?, de estas historias necesitamos saber cuántas... ¿Cuántas fosas hay? ¿Por qué? Porque el registro más básico nos lleva a entender la magnitud. Necesitábamos tener este panorama completo para llegar al punto último, que es la identificación de personas. Estamos hablando de un país que tiene, actualmente el registro dice casi 40,000 personas desaparecidas. Más que todas las dictaduras militares de América Latina. Permítame decir una cosa, este trabajo que ustedes han hecho señala que la primera fosa se descubre en el 2006. 2 fosas. Desde entonces ustedes han venido realizando un trabajo de descubrimientos y a partir ni más ni menos que del 2012 son 245 fosas anuales al menos. Esto nos da más o menos 1,700 y tantas fosas. Sí. Hablan ustedes de 24 estados del país afectados por esto. Es. Estamos hablando del 75% del territorio mexicano. Hay algunas partes que a mí me gusta mucho explicar sobre esta investigación. Nosotros, cuando estamos haciendo el proceso de documentar los hallazgos de fosas clandestinas, hay diferentes fuentes de información. La información de la PGR decía... Procuraduría General de la República. Ahora Fiscalía, que ahora se llama Fiscalía. Nosotros nos centramos en el periodo 2006-2016. Y cuando estábamos recopilando la información,
lo que nos dimos cuenta es que los números eran dispares. Los informes que se han hecho a partir de análisis de prensa dicen una cosa, el informe que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nosotros lo que decidimos fue hacer solicitudes de información a nivel estatal. Hicimos alrededor de 200 solicitudes de información y recursos de revisión, que es pelear por la información. Que es un derecho. Es un derecho y esto nos llevó a distintos descubrimientos de la investigación. Uno fue lo que significa pelear por la información a nivel estatal. Nosotros enviamos solicitudes a las 32 entidades federativas que incluyen la Ciudad de México, y de esas 32, 24 fueron las que nos respondieron. Por eso reportamos 24... o sea, 8 no respondieron. 8 negaron la existencia de hallazgos de fosas clandestinas. Mago, este trabajo, decimos, del que usted es una de las galardonadas, es un trabajo colectivo. Así es. ¿Implica que hay un cambio de actitud de parte de los periodistas? ¿Es una forma de desafiar estos asesinatos que se están repitiendo en contra de los portadores de la información? Yo creo que trabajar en colectivo, hemos trabajado en colectivo desde antes. Yo soy una de las fundadoras, cuando me iniciamos, Periodistas de a Pie, y creo que la realidad de las distintas violencias que existen contra los periodistas en México lo que nos ha hecho es ver cuál es la fortaleza que nos hace trabajar en colectivo. No es solamente el acompañarnos y trabajar juntos, porque de esa manera nos cuidamos, pero también que a través del trabajo interdisciplinario, cuando sumamos diferentes perspectivas, análisis de datos, visualizaciones, la experiencia de campo, podemos crear narrativas más fuertes, podemos crear investigaciones que nos tomó casi 2 años, pero que pueden tener este impacto. Y hay otra cosa que a mí me gusta mencionar sobre cómo está funcionando desde mi punto de vista el trabajo colectivo de periodistas, es que hemos ido aprendiendo a partir de cubrir la violencia, ¿no? O sea, cómo esto ha cambiado y va intensificando la profundidad del trabajo periodístico, que lo hemos visto, es una tendencia internacional, que el trabajo colectivo nos hace podemos hacer cosas más sólidas. Y al mismo tiempo un desafío cuando se sabe que trabajar en México, precisamente en tanto que periodistas, pues es estar frotándose todos los días con la muerte, precisamente. Mago, se esperaba que con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre del año pasado al gobierno de México cambiaría la situación. Hasta pasado mes de agosto llevamos oficialmente 12 asesinatos de periodistas, tantos como en el año 2017, que había alcanzado un récord. ¿Qué tanto ha cambiado realmente la situación o no ha cambiado con el actual gobierno con respecto a proteger, a garantizar el derecho de los periodistas a ejercer su profesión? Yo creo que los números dan una evidencia de lo que está pasando. El discurso dice una cosa, pero la realidad nos está mostrando otra. Es parte de la voluntad. No hemos visto ese cambio estructural necesario. Aunque el discurso dice una cosa, eso es muy complicado, pero en lo que se siente de manera directa es que no ha habido un cambio. E incluso han habido otros aspectos que fomentan otros tipos de violencias, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay ataques directos contra periodistas o medios de comunicación, desde la conferencia mañanera o desde autoridades estatales, decir que eso es fake news, que nosotros tenemos otros datos, ¿no? O sea, como este elemento del desprestigio también puede afectar la integridad de los periodistas. O sea, no es solo un problema de tiempo, de adaptación del nuevo gobierno, sino que no es una prioridad realmente para el gobierno. Es para mí difícil decir exactamente, pero lo que se ve desde la distancia es o sea, estos comentarios también dañan y pueden poner a periodistas en situación vulnerable. No hemos visto un cambio fundamental, esa es una realidad. Como decía, los números lo dicen, y definitivamente la libertad de expresión está en riesgo. Esa es una situación bastante complicada, bastante crítica, por cierto. Mago, al respecto quisiera yo preguntarle una cosa. Usted, como galardonada de este premio Bridge Valdés, ha estado en Viena, está en París,
va a Ginebra, si entiendo bien. No, he estado en Ginebra, perdón. Estuve en Ginebra, y va voy a Viena. ¿Cuál es el mensaje? ¿Con quién se ha reunido? ¿Qué es lo que esperan de estas reuniones? Bueno, sin duda contar también, son dos aspectos. Uno es hablar sobre la experiencia de cubrir la desaparición de personas en México. Para nosotros es importante como equipo, como el colectivo, contar cuál fue la metodología, cuáles son los riesgos que nosotros, los problemas que hemos visto de acceso a la información, cómo esto afecta a las familias para poder que los casos se investiguen, el problema de la documentación de los hallazgos de fosas, cuántas personas se han encontrado, qué pasos se están tomando a la identificación, porque todo esto es importante que se sigan sumando esfuerzos para llegar al punto último. Y por otro lado, dar visibilidad al tema de las condiciones de trabajo y de vulnerabilidad en las que se encuentran los periodistas. Hay un grupo en Ginebra de representantes, es el grupo de amigos por la seguridad de periodistas, entonces contarles un poco la experiencia de México. Conocí a un equipo de forenses en la Universidad de Luzán. Entonces son como estos diferentes aspectos para abordar estos dos puntos. Y mañana doy una charla abierta al público también. Y bueno, sí, conocer periodistas, entender cuáles son las iniciativas que se hacen para proteger a los periodistas en otros países. Mago, hablando precisamente de este trabajo en las fosas, de descubrimiento de fosas, sí. Están por cumplirse 5 años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. ¿Qué nos puede decir a este propósito? Bueno, el caso de Ayotzinapa, hay dos cosas que para nosotros fue bien interesante verlo en el mapa. O sea, lo vimos y eso es lo que representa, o sea, lo que ha representado el caso Ayotzinapa en materia de desaparición, ¿no? Creo que fue poner la luz directa cuando se hicieron las búsquedas y a partir de buscar a los estudiantes aparecían fosas donde decían no son los estudiantes, ¿no? Entonces, esa es una cuestión muy crítica. Hay esperanza en que una comisión independiente haga la investigación, pero todavía falta mucho por ver. Lo que tenemos que ver es realmente lo que va a ocurrir. Pues vamos a ver qué da precisamente esta nueva investigación y sobre todo no nos queda sino agradecerle a usted, Mago Torres. Estamos llegando ya al final de esta escala en París, su presencia en nuestros estudios. Yo recuerdo que usted es ganadora precisamente del Premio Brich Valdés de Periodismo y de Derechos Humanos 2019. Muy amable por estar con nosotros en esta escala en París. Muchas gracias por la invitación. A ustedes les damos las gracias y les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.